Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. En este video veremos las aplicaciones de las ecuaciones de primer grado con una incógnita, así que si estás listo, acompáñame. Para resolver este tipo de problemas tenemos que tener un poquito de paciencia para poder hallar el resultado o para poder resolver este tipo de problemas, y también un poco de perseverancia, ¿sí? Porque muchas veces a la primera no nos sale este tipo de problemas, por lo tanto es necesario volverlo a intentar hasta que nos salga, ¿sí? Es decir, no se van a rendir, no se van a decepcionar si a ustedes no les sale a la primera vez, porque muchas veces no sale, quizás salga a la tercera o cuarta vez. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, tenemos una serie de pasos que debemos de seguir y yo las he escrito acá. En primer lugar, entonces tenemos, dice, leer bien el problema y entenderlo. Esta parte es bien importante porque tenemos que entender el problema. Si nosotros no entendemos el problema, mucho menos vamos a poder resolverlo. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que leer bien el problema. Número 2, identificar y asignar una letra a la incógnita. Es decir, en el problema me van a pedir un valor que yo desconozco. Para ese valor que yo desconozco, le tengo que asignar una letra. Por lo general, esa letra siempre va a ser la letra X. Entonces, eso es el siguiente paso que tengo que realizar. Número 3, plantear una ecuación con palabras. Esto es bien importante porque yo debo de plantear una ecuación con mis propias palabras, ¿sí? Obviamente que tenga sentido también, no voy a plantear una ecuación con mis propias palabras que no tenga sentido, porque entonces no voy a llegar a la respuesta. Entonces, plantear una ecuación con mis propias palabras, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante también. Luego, número 4, plantear la ecuación con términos algebraicos. ¿Qué significa esto? Significa de que la ecuación que yo planteé en el paso número 3, ahora la voy a plantear, pero en el paso número 4, pero con términos algebraicos, ¿sí? Número 5, despejar la incógnita, es decir, resolver la ecuación. Bueno, este paso número 5 también es bastante interesante o es bien importante para poder llegar a la respuesta. Entonces, debo de recordarme cómo es que se despeja una incógnita o cómo es que se halla la solución de una ecuación de primer grado. Y por último, número 6, tengo que verificar resultados. Esto significa de que cuando yo ya he encontrado la solución de mi ecuación, tengo que someter esa solución a prueba. ¿Cómo va a someter a prueba? Pues de acuerdo al problema y observar que se me cumplan eh, o que se cumpla lo que dice el problema, y bueno, verificar que yo he hecho correctamente mi planteamiento, ¿sí? Y he despejado mi incógnita. Entonces, muchas veces hemos planteado correctamente la ecuación, tanto con palabras como con términos algebraicos, pero quizás alguna vez hemos despejado mal la incógnita. Entonces, hacer esta serie de pasos es bien importante, porque si nosotros nos saltamos uno o hacemos mal uno, obviamente no vamos a llegar a la respuesta, ¿sí? Entonces, vamos con el primer ejemplo. Acá tenemos aplicaciones de las ecuaciones de primer grado con una incógnita, ¿sí? Entonces, ejemplos, dice, número 1, se invierte un total de $18,000, estos son dólares o pesos, bueno, eso no nos importa, la cosa es que son 18,000, digamos, dejémoslo en este caso dólares, ¿sí? Entonces dice, se invierte un total de $18,000, parte en acciones y parte en bonos. Si la cantidad invertida en bonos es la mitad de lo invertido en acciones, ¿cuánto se invierte en cada categoría? Bueno, entonces el primer paso acá, ya lo hemos hecho, leer bien el problema y entenderlo. Entenderlo entonces significa de que debo saber qué es lo que me piden el problema y bueno, los datos que me dan. Entonces, acá me están diciendo que estos $18,000 se va a partir en dos partes, tanto en acciones como en bonos. Entonces ya sabemos, vamos a tener dos partes, una en acciones y otra en bonos. Luego me dice, si la cantidad invertida en bonos es la mitad de lo invertido en acciones, ¿sí? O sea, significa de que supongamos que lo que invertido en acciones sea de $100, es una suposición, entonces la cantidad en bonos es la mitad, sería 50. Entonces eso significa que yo ya entendió bien el problema, ¿sí? Leamos de nuevo, dice, si la cantidad invertida en bonos es la mitad de lo invertido en acciones, ¿sí? Si por ejemplo en acciones fuera 10,000, entonces la cantidad invertida en bonos sería la mitad,
¿sí? Sería entonces 5,000. Entonces ahí es cuando yo ya he invertido, ya he entendido el problema. Paso número 2, entonces, identificar y asignar una letra a la incógnita. Entonces significa de que yo le voy a asignar una letra, en este caso X, vamos a poner aquí, X es igual, pues a qué, ¿verdad? Dice, ¿cuánto se invierte en cada categoría? Entonces aquí lo más fácil es poner lo siguiente, dice, si la cantidad invertida en bonos es la mitad en acciones, entonces podemos poner X es igual a lo invertido en acciones. Eso significa que sería X partido 2 es igual a bonos. Sí, porque aquí lo dicen, noten ustedes que en esta parte la cantidad invertida en bonos es la mitad de lo invertido en acciones. ¿Sí? Por eso acá hemos puesto X dividido entre 2. X porque es la cantidad que yo no sé cuánto se invirtió en acciones. Y X partido dentro de 2 es la cantidad de bonos porque en el problema me dicen que es la mitad de lo de acciones. Entonces esta parte es bien importante. Espero que le hayan entendido a esto. Si no, pausen el video y vuélvanlo a ver. Entonces tenemos esto. Muy bien. Ahora vamos con nuestro siguiente paso. Dice plantear una ecuación con palabras. Bueno, entonces vamos a plantearla ahorita con palabras. Vamos a escribirlo acá. Entonces, acá cuál sería la ecuación con palabras. Recuérdense que una ecuación siempre va a llevar el término de igualdad o va a llevar el signo de igualdad, ¿sí? Es por eso que siempre va a ir incluido en este paso la igualdad. Muy bien, entonces, como hemos visto, plantear una ecuación con palabras. Entonces sería aquí cantidad en bonos, perdón, cantidad o lo invertido, sí, pongamos cantidad en acciones más cantidad en bonos. Este es igual a qué, a ver, piensen un momento, ¿sí? Es igual a los 18,000 dólares que yo tengo aquí, ¿sí? O sea, la cantidad que esta persona invirtió en acciones más la cantidad que invirtió en bonos es igual a 18,000. Entonces aquí ponemos 18,000. ¿Sí? Entonces tiene sentido porque dice, se invierte un total de 18,000, parte en acciones y en bonos. Entonces acá está, es por eso que he hecho esta igualdad. Muy bien, entonces aquí ya he hecho con palabras. ¿Sí? He planteado mi ecuación con palabras. Vamos con el siguiente paso. Plantear la ecuación con términos algebraicos. Muy bien, entonces con términos algebraicos, acá lo vamos a hacer. Dice cantidad en acciones. ¿Cuál es la cantidad en acciones? Sería esta, X. ¿Verdad? Entonces sería X más cantidad en bonos. ¿Cuál es la cantidad en bonos? X más 2. Sería X partido 2. Bueno, vamos a escribirlo mejor con esto. Entonces he dicho X sería la cantidad en acciones. Aquí lo tengo. Más la cantidad en bonos sería X partido 2. Es igual a 18,000. Bueno, entonces ahí ya he cumplido con mi paso número 4. Muy bien, despejar la incógnita, es decir, resolver la ecuación. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Simplemente despejo la incógnita. Acá tenemos el 2 como denominador. Eso significa que yo debo eliminarlo de ahí. Para eso voy a multiplicar toda la expresión por 2. ¿Sí? Por 2. Otra vez repito, la voy a multiplicar por 2 para eliminar este denominador que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Sería este 2 por la X, me queda 2X, más este mismo 2 por X partido 2, me quedaría 2 multiplicado por, lo vamos a expresar de esta forma, partido 2, ¿sí? Es igual, también este mismo 2 multiplica al 18,000, 18 sería entonces 2 por eso. Muy bien, en la parte siguiente nos quedaría entonces, vamos a acá, ¿sí? 2 por X, pues nos sigue dando 2X. Y este 2 por X partido 2, lo que sucede es de que se eliminan, esto es bien importante, este 2 se elimina con este 2, porque uno está aquí arriba y el otro está aquí abajo, ¿sí? En otras palabras, se anulan porque es una división, 2 dividido entre 2 da 1. Es decir, solo queda esta X. Entonces, quedaría más X es igual, aquí multiplico 2 por 18,000, da 36,000. Muy bien, sigamos resolviendo.
2x más x en esta parte nos da 3x, es igual a 36.000. Muy bien, x por lo tanto es igual 36.000, ¿sí? Y este 3 pasa a dividir al 36.000 dividido entre 3. Por lo tanto, finalmente la respuesta la vamos a poner como por aquí. X es igual, pues hago la división, 36.000 dividido entre 3. ¿Cuánto nos dará? ¿Sí? 12.000, ¿verdad? Entonces 12. ¿Sí? Ese sería X. Muy bien, he hallado X. ¿Qué sería X? Serían las acciones. Acá lo podemos observar. Acciones. Entonces serían, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí mejor. Acciones. Muy bien, acá de acuerdo a cómo se calculan los bonos, sería X partido 2. Entonces sería 12.000 dividido entre 2. Entonces sería X partido 2 es igual a 12 dividido dentro de 2, que eso nos da un total de 6.000. 6.000, y eso serían ¿qué? Los bonos. Muy bien, ya hemos hallado entonces estos valores de acciones y bonos. Ahora bien, vamos con el último paso, verificar resultados. ¿Cómo verificamos el resultado entonces de esta ecuación o de este primer ejemplo? Dice, se invierte un total de 18.000, o sea, nos está diciendo de que la cantidad de acciones más la cantidad de bonos tiene que sumar 18.000, ¿sí? Entonces sumemos 12.000 más 6.000 y bueno, si nos da, sería nuestra comprobación. Lo podemos hacer con calculadora si es que lo deseamos así. Lo recomendable es no hacerlo con calculadora. En este caso lo voy a hacer así, 12.000 más 6.000, ¿sí? Y cabal, exactamente dan los 18.000 que originalmente nos dice el problema, ¿sí? Entonces, traten de no hacerlo con calculadora. ¿Por qué? Porque ustedes o la mayoría de ustedes tienen examen por parte del Ministerio de Educación. Entonces, en el Ministerio de Educación no les permiten usar calculadora. Entonces, vayámonos acostumbrando desde ya. Bueno, vamos con el ejemplo número 2. Dice, Shannon tuvo ingresos de $435, una semana trabajando 52 horas. Su patrón paga salario y medio por las horas extras trabajadas, después de 40 horas. Con esta información podría determinar el salario normal por hora de Shannon. Muy bien, entonces vamos con el paso número 1. Y acá aparece, dice, leer bien el problema y entenderlo, ¿sí? Ese sería nuestro paso número 1. Entonces, acá tenemos que leer bien el problema y entenderlo. ¿Qué significa entenderlo? Pues más que todo tenemos que comprender qué es lo que nos están pidiendo y los datos del problema. Entonces, acá dice que Shannon tuvo ingresos de 435. Estos 435 sería el salario que obtuvo en total por esa semana trabajada, que serían las 52 horas. Su patrón le paga salario y medio por todas las horas extras trabajadas. O sea que su patrón le va a pagar 1.5 veces, por eso dice salario y medio, 1.5 veces por cada hora extra trabajada, después de 40 horas. O sea, eso significa que las horas extras comienzan a contarse después de 40 horas trabajadas. Eso significa entonces de cuántas horas trabajó Shannon. Significa que trabajó 12 horas extras, porque 40 horas son las horas que le va a pagar normalmente, pero como hizo 52 horas, significa de que 12 horas son las horas extras que hizo Shannon. Otra forma de poder hallarlo sería 52 horas menos 40, ¿sí? Entonces nos da un total de 12 horas extras. Con esta información podría determinar el salario normal por hora de Shannon. Entonces lo que nos están preguntando sería el salario normal de Shannon. Muy bien, vamos entonces con el paso número 2, identificar y asignar una letra a la incógnita. ¿Cuál sería entonces la incógnita? Acá en la pregunta me dice, podría determinar el salario normal por hora de Shannon. Entonces esa sería mi incógnita. Vamos a ponerle aquí X es igual al salario normal por hora, ¿sí? Eso es lo que tengo aquí, salario normal por hora. Muy bien, ya he identificado entonces mi incógnita, o sea, es que es el valor que yo desconozco y es el valor que voy a hallar. Número 3, plantear una ecuación con palabras. Muy bien, ¿qué significa eso? Significa que voy a plantear mi ecuación con mis propias palabras. Recuérdense que una ecuación siempre va a llevar un signo de igualdad. Entonces, de esa forma es lo que voy a hacer ahorita. Tengo entonces acá el pago por horas normales
trabajadas más el pago por horas extras trabajadas es igual a los 435. ¿Sí? Muy bien, ahí ya entonces ya he hallado mi ecuación. ¿Cómo sé que es una ecuación? Porque incluyó este signo de igualdad que yo tengo aquí, miren. Este signo que tenemos aquí. Eso significa que he hecho o he creado mi ecuación con mis propias palabras. Muy bien, vamos con el siguiente paso, número 4, plantear la ecuación con términos algebraicos. Muy bien, esta misma ecuación que tengo aquí, la voy a plantear, ¿sí? Pero ahora con términos algebraicos. Eso significa entonces de que pago por horas normales trabajadas, que sería esta parte que yo tengo aquí, ¿cómo la expreso algebraicamente? ¿Sí? Recuérdense que para poder hallar el costo o el pago por horas trabajadas normales, simplemente se halla de la siguiente forma, ¿sí? Sería entonces las horas multiplicado por, ¿sí?, el salario normal por hora. Así es como se halla entonces. Entonces acá sería de la siguiente forma. Pago por horas normales trabajadas sería horas. En este caso, las horas trabajadas por Shannon fueron 40. Recuerden que estamos hablando de horas normales. Multiplicado por su salario por hora, que en este caso es X. ¿Sí? Vamos con la siguiente, que sería esta. Pago por horas extras trabajadas. Más. Muy bien. ¿Cómo determino entonces las horas extras trabajadas? Acá me dice que fueron 52 horas las que trabajó normalmente, las horas que trabajó esa semana, 40 son las horas extras las horas normales. Eso significa que las horas extras serían 12. Sería 12 multiplicado por 1.5 por X. Muy bien, 12 horas son las horas extras, 1.5X significa salario y medio por las horas extras. ¿Sí? Espero que entiendan esta parte. Es igual a los 435. Muy bien, sigamos. 40 por X nos da 40X. Bueno, este sería ya entonces el paso número 5, despejar para la incógnita. Entonces sería 40X más 12.5 por, 12 por 1.5 por X me da 18X es igual a 435. Resolviendo entonces 40X más 18X nos da 58X es igual a 435. Despejando entonces X es igual a 435 dividido entre 58. Finalmente entonces X es igual, hacemos la división, 435 dividido dentro de 58 y nos da 7.5. Entonces, ¿qué son estos 7.5? ¿Sí? Son, acá, salario normal por hora. Salario normal por hora. ¿Sí? Entonces, así nos quedaría. X es igual a 7.5, que sería su salario normal por hora. Es lo que nos piden acá. Muy bien, el paso último, verificar resultados. Muy bien, para verificar resultados, tenemos que observar o tenemos que hacer lo siguiente. ¿Sí? Tenemos que hallar el pago por horas normales trabajadas y sumar el pago por horas extras trabajadas. O sea, por acá entonces sería las horas que trabajó normalmente o que le pagan normalmente por el costo por hora, que sería 7.5, que es el valor que hallamos, más las 12 horas extras trabajadas multiplicado por 1.5 por 7.5. Recuérdense que 1.5 por 7.5 es el resultado que me dicen aquí. Paga salario y medio por las horas extras. Entonces, esta parte que yo tengo aquí es salario y medio. ¿Sí? Muy bien, resolviendo entonces 40 por 7.5, vamos a ver. 40 por 7.5 es igual a 300. Aquí ponemos 300 más. Ahora haríamos el siguiente resultado. La siguiente operación sería 12 por 1.5 por 7.5 sería 135. Entonces 300 más 135, 435. Y noten que este 435 que obtengo acá es el ingreso que tuvo
Shannon esa semana. Entonces significa que esta respuesta que está aquí es correcta. Muy bien, continuando con un ejemplo número 3. Dice, Luis gana salario y medio por las horas extras después de 40 horas y doble por las horas trabajadas en domingo. Si tuvo un ingreso neto de 342 quetzales por trabajar 50 horas, 4 de las cuales fueron en domingo, ¿cuál es su salario por hora? Muy bien, para este problema tenemos que aplicar estos pasos, leer bien el problema y entenderlo. ¿Qué significa esto? Entonces acá tenemos lo siguiente, dice que Luis gana salario y medio por horas extras después de 40 horas. Eso significa que 40 horas le pagan normalmente. Si hace más de 40 horas, pues entonces ya serían horas extras. Y además de eso también dice doble por horas trabajadas en domingo. Ah, ok. Eso significa que normalmente son las 40 horas, ¿sí? Salario y medio por horas extras y doble cuando es día domingo. Muy bien. Si tuvo un ingreso neto de 342, ¿qué es esto que tenemos acá? O sea, los 342 es el total que le pagaron a Luis, incluyendo horas normales trabajadas, horas extras y horas trabajadas el día domingo. Muy bien. Puedo trabajar 50 horas. Entonces aquí me dan un dato bien importante. Dice que Luis trabajó 50 horas. Eso significa que 40 son horas normales y 10 horas son horas extras y también horas que trabajó el día domingo, porque acá me dice 4 de las cuales fueran día domingo. Eso significa de que acá horas normales son 40 más acá tenemos las horas extras y acá tenemos las horas día domingo. Acá dice 4 de las que fueron día domingo, entonces significa que aquí son 4. ¿Cuánto tendría que ser acá las horas extras? 6. ¿Por qué 6? Porque acá me dice que ha trabajado 50 horas. 40 más 6, 46 más 4, 50. Entonces, esta parte es bien importante, entender el problema, qué es lo que está sucediendo en el problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora me preguntan cuál es su salario por hora. Muy bien. Vamos al siguiente paso entonces. Identificar y asignar una letra a la incógnita. Eso es lo que voy a hacer entonces. Voy a asignar una letra a la incógnita. Acá me preguntan cuál es su salario por hora. Eso significa entonces de que X es igual, ¿sí? Salario por hora. Muy bien, siguiente paso. Plantear una ecuación con palabras. Bien, la vamos a plantear acá, que sería de la siguiente forma. ¿Sí? Sería pago por horas normales, que ya vimos que son 40, más el pago por horas extras, que ya nos dimos cuenta de cuántas son 6, más el pago por horas en el domingo. ¿Cuántas son? 4. Acá dice 4 de las cuales fueron domingo. Esto es igual pues, al total de ingresos, que en este caso 342. Bien, vamos ahora con el siguiente paso. Número 3, 4. Dice que es plantear la ecuación con términos algebraicos. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la expresión que me represente pago por horas normales? Recuérdense, para saber el pago por horas normales sería entonces la cantidad de horas por el salario por hora. En este caso, el pago por horas normales sería 40, que sería la cantidad de horas, por el pago por hora, que sería X. Muy bien, más, acá ¿cuál sería entonces? Pago por horas extras. Serían entonces, ¿cuántas horas extras hizo? 6, multiplicado por el pago por esas horas extras, acá lo dice, salario y medio por horas extras. Entonces sería 6, que son las horas extras que hizo, por 1.5 por X. ¿Sí? O sea, este es 1.5X, significa salario y medio. Recuérdense. Muy bien. Más pago por horas día de domingo. ¿Cuántas horas hizo el día domingo? Acá lo dice, 4 fueron el día domingo. 4 multiplicado por el costo por hora.
acá lo dice doble por horas trabajadas por el día domingo. Entonces, por 2 por X. O sea, 2X, esta expresión sería el doble del salario por hora. Bien, esto es igual al ingreso que tuvo, que serían los 342. A partir de ella podemos resolver entonces. 40 por X me da 40X más 6 por 1.5 por X. ¿Cuánto me da? 9X más 4 por 2 por X. Me da 8X es igual a 342. Resolviendo entonces 40X más 9X más 8X nos da 40 más 9, 49. Más 8, 57. 57X. Es igual a 342. Muy bien, X es igual, despejando entonces, 342 dividido 57. Es 57, ¿verdad? Vamos a ver 40 más 9, 49 más 8. Sí, 57. Muy bien. Esto es igual, X es igual, haciendo la división, 342 dividido entre 57 nos da 6. ¿Sí? Entonces 6 sería el salario por hora. O sea, 6 quetzales por hora. Muy bien. Muy bien, entonces ahí ya tenemos el resultado. 6 quetzales gana por hora. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar mediante esta expresión que tenemos aquí. Entonces sería pago por horas normales, serían 40 horas normales que trabajo multiplicado por el costo por hora, que serían 6, que lo acabamos de hallar ahorita, más el pago por horas extras, que es 6 horas extras multiplicado por 1.5 multiplicado por 6, 1.5 porque es 1.5 veces el salario, que es 6, más acá dice que el doble por ser día domingo, entonces trabajo 4 horas en el día domingo multiplicado por su costo, que sería el doble de lo que paga normalmente, que sería doble de 6. Muy bien, resolviendo entonces 40 por 6 de 240 más 6 por 1.5 por 6, bueno, lo vamos a hacer aquí más rápido. 6 por 1.5 por 6, 54, más lo último que sería 4 por 2 por 6, 4 por 2 por 6, 48. Muy bien, sumando esto, 240 más 54 más 48 nos da 342. ¿Sí? Y bueno, noten ustedes entonces que esos 342 es lo que ha ganado. Entonces recuérdense de que acá tenemos lo siguiente: pago por horas normales sería esta expresión que tenemos aquí. Pago por horas extras sería esta expresión que tenemos aquí. Y pago por el día domingo sería esto. ¿Sí? Muy bien, espero que le hayamos entendido. Vamos con un ejemplo siguiente, número 4, y vamos a acabar. 4. Dice, Ramiro ha sacado las siguientes calificaciones en 3 de 4 parciales, 80, 75, 91. ¿Cuánto debe sacar en el último parcial para obtener una nota de 85 puntos de promedio? Muy bien, entonces acá el primer paso dice leer bien el problema y entenderlo. Ramiro ha sacado las siguientes calificaciones en 3 de 4 parciales. O sea, ¿qué significa eso? Significa que acá, o que Ramiro va a tener 4 parciales, ¿sí? Únicamente se ha hecho 3, que ha sacado 80, 75 y 91. Es decir, le hace falta un cuarto parcial. ¿Y cuánto debe sacar en ese cuarto parcial, que no lo sabemos, para que su promedio sea de 85 puntos? Recuérdense, ¿cómo se hace un promedio? ¿Sí? Un promedio simplemente se hace sumando las cantidades que tenemos, ¿sí? Dividido dentro del número de cantidades. O sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero hallar el promedio de estos números, 80 más 75 más 91, ¿sí? Me da esto, dividido dentro de 3,
82. Este 82 sería el promedio únicamente de estas tres cantidades. Entonces, ¿cómo se halla el promedio de algo? ¿Sí? Se suman las cantidades que nosotros tenemos dividido luego dentro del número de cantidades. De nuevo entonces, si yo quiero hallar el promedio de estos tres números nada más, sería 80 más 75 más 91. Y todo esto lo divido dentro del número de cantidades. ¿Cuántas cantidades tengo? 1, 2, 3. Pues así sería 82. Pero acá me están diciendo de 4. Entonces, vamos a plantear el problema, ¿verdad? Entonces, espero que hayamos entendido ahí. Identificar y asignar una letra a la incógnita. Entonces, ¿cuánto debe sacar en el último parcial para obtener una nota de 85 puntos de promedio? Eso significa que X va a ser igual a la nota del último parcial. También podemos poner acá nota del cuarto parcial, también se puede, ¿sí? Luego vamos con el tercer paso, plantear una ecuación con palabras. Eso significa suma de todas las notas dividido dentro de 4, porque recuérdense que 4 son las que 4 son los parciales. Esto es igual al promedio 85. ¿Sí? Muy bien. Plantear la ecuación con términos algebraicos. Muy bien, vamos a plantearla entonces aquí abajo. La suma de todas las notas, ¿cuál sería? 80 más 75 más 91. Y la cuarta pues, es X. Aquí es último, ¿verdad? Me faltó eso. Entonces, acá es X. Entonces aquí sería 80 más 75. Como yo no lo tengo, por eso pongo X. Todo eso dividido. Ok. Está sucediendo algo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, bueno, ahí está. Creo que ya lo tenemos. 80 dividido. Bueno, nos dijimos que íbamos a sumar, ¿verdad? Todas las notas. 80 más 75 más 91 más X. Todo esto es igual a 85. Muy bien, y ya a partir de esto ya podemos despejar entonces para X. Entonces acá como tenemos este denominador, lo que vamos a hacer, recuérdense, para despejarlo, este denominador pasa a multiplicar el 85. ¿Sí? Es decir, yo quiero eliminar este denominador de aquí. Para poder eliminarlo, del otro lado, recuérdense que pasa a su operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la división? La multiplicación. Es por eso que 4 va a ser multiplicado, o va a multiplicar al 85. Entonces aquí sería 80 más 75 más 91 más X es igual a 4 por 85. ¿Sí? Resolviendo entonces, acá podemos sumar estos 3 de... Entonces sería 80 más 75 más 91, 75 más 91, 246. Entonces aquí nos da 246 más X, porque esta X no se puede combinar con esta. Es igual a 4 por 85, 4 por 85, 340. Muy bien, despejando para X, X es igual 340. Este 246, ¿sí? Está sumando con la X, el otro lo pasa a restar. Entonces menos 246. Por lo tanto, X es igual a 340 menos 246. Y nos da 94. ¿Sí? Entonces, esa sería finalmente entonces la nota que tienen que sacar en el último parcial, como lo podemos observar acá. Muy bien. Número 4, verificar resultados. Veamos entonces si nos cumple. Sería entonces, recuérdense que es la suma de todas las notas dividido entre 4. 80 más 75 más 91, que son las notas que sacó en las primeras 3, más lo que va a sacar en la cuarta, 94. Todo eso, ¿sí? Dividido dentro de... Todo eso dividido, vamos a ver, creo que tengo un pequeño problemita aquí. A ver, dijimos que era 80... Bueno, 80 más 75 más 91 más 94. Ahí está. Dividido entre 4. Esto es igual. Bueno, vamos a seguir abajo. Entonces, sumando entonces, nos quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? Sería 80 más 75 más 91 más 94. 340. Entonces sería 340 dividido entre 4.
Entonces veamos, dividido entre 4 nos da 85. ¿Sí? Y no tengo, entonces aquí está el promedio, que era lo que teníamos. Muy bien, vamos con el último ejemplo, número 5. El perímetro del rectángulo o de un rectángulo es 112. Si el largo es 3 veces el ancho, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Muy bien, entonces, para poder resolver este problema tenemos que aplicar los casos que habíamos visto. Muy bien, entonces tenemos acá los pasos. Leer bien el problema y entenderlo. Bueno, dice que el perímetro de un rectángulo es 112. Recuérdense que el perímetro de una figura geométrica, en este caso es un rectángulo, es la suma, ¿sí?, de los lados de esta figura. Por ejemplo, si aquí tenemos esta figura y supongamos de que aquí mide 3, aquí 5, aquí 3 y aquí 5, entonces el perímetro sería la suma de estos 4 valores, 3 más 5 más 3 más 5, es decir, 3 más 5, 8, 8 más 5, 11 más 5, 16, ¿sí? Entonces así sería el perímetro. Bueno, pero dice si el largo es 3 veces el ancho, o sea que este largo que tenemos aquí es 3 veces este ancho, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener bien el problema. Muy bien, sigamos con el siguiente paso, identificar y asignar una letra a la incógnita. Entonces, acuérdense que tenemos nuestro rectángulo y supongamos de que aquí le vamos a poner la letra X, ¿sí? Que ese sería X igual al ancho, ¿sí? Porque es más fácil así. Dice si el largo es 3 veces el ancho, entonces significa que aquí va a ser 3x, ¿no? 3x es igual al largo. Bien, ahora siguiente, plantear una ecuación con términos algebraicos. Bueno, nos hace falta plantear una ecuación con palabras. Entonces, ¿cómo planteamos nuestra ecuación con palabras? Va a ser de la siguiente forma. Sería entonces el perímetro es igual a 112. ¿Sí? Ahí está, ya he planteado mi ecuación con palabras, pero recuérdense que el perímetro, ¿sí?, la fórmula del perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Esto es igual a 112. ¿Sí? Entonces ya con esto ya podemos plantear nuestra ecuación, que sería el paso número 4, plantear la ecuación con términos algebraicos. Entonces sería de la siguiente forma: 2 veces el ancho, entonces 2 multiplicado por el ancho, ¿cuál es el ancho? X. Más 2 veces el largo, ¿cuál es el largo? 3x. 2 por 3x es igual a 112. Muy bien, resolviendo entonces, 2 por x me da 2x, más 2 por 3x me da 6x, es igual a 112. Ahí estamos. Simplificando entonces, 2x más 6x, cuando nos da 8x, es igual a 112. Resolviendo entonces para x es igual a 112 dividido dentro de 8, por lo tanto, acá sería x es igual 112 dividido dentro de 8, pues habría que hacer la división. Dividido dentro de 8, 14, ¿sí? Entonces 14, pero ¿qué significa este 14? ¿Qué es 14? ¿Será largo? ¿Será ancho? Pues sí, es ancho, porque aquí hemos inicialmente colocado que era ancho, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner ancho. Bien, ¿cuál sería el largo entonces? 3x. 3x es el largo, por lo tanto 3 multiplicado por x, x es 14. Esto es igual, ¿cuánto sería 3 por 14? 42, ¿verdad? 3 por 14, 42. Ese sería nuestro largo. Bueno, siguiente paso y último, verificar resultados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que aquí el ancho, pues ya vale, ¿cuánto vale el ancho? Vamos a ponérselo aquí de una vez. Sí, el ancho, bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Eso significa que para poder verificar que esto es cierto, tengo que sumar. Mi figura me quedaría entonces de la siguiente forma. Vamos a tratar de editar esto. Sí, el ancho ya no vale x, sino que ahora vale 14, ¿sí?
el largo ya no vale 3x, sino que ahora vale 42. Eso significa que también aquí vale 42, aquí 14, porque es un rectángulo, tiene dos lados iguales, ¿sí? Bueno, entonces verifiquemos entonces, con la fórmula del perímetro sería 2 multiplicado por el ancho, que sería 14, más 2 multiplicado por el largo, que sería 42. Esto entonces 2 por 14 lo podemos hacer con calculadora, bueno, es 28, más... bueno, aquí me dice esto, ¿verdad? Que sería 2 por 42 me da 88, ¿no? No, 84, 2 por 2, 4, 2 por 4, 84, y entonces 28 más 84, 28 más 84, 112. ¿Sí? Entonces noten ustedes de que a la hora de hacer la suma de todos los lados de este, más 112 es exactamente lo que tenemos aquí. Sí, 112. Muy bien, espero que le hayan entendido. Cualquier comentario pueden colocar en la sección de comentarios.